Vamos a ir acomodando todo para empezar. Listo. Entonces, a ver, vamos ubicando ya los archivos. Sí, sí, ya estamos empezando, mis queridos alumnos. Un saludo cordial a todos los estudiantes. Vamos a empezar entonces. Sí, ¿no? Hoy día nos corresponde analizar ya el tema virreinato. Vamos a ver la creación, el aspecto político, el aspecto social. Ahí tenemos un mapa de lo que es el virreinato del Perú. Mira, ve, el mapa del virreinato del Perú. El extenso, ¿no? Ahora lo vamos a explicar, ¿ya? Ahora vamos a explicar cuán extenso, cuánto territorio abarcó. De todas maneras lo vamos a ver. Eso representa al llamado Consejo de Indias. ¿Qué función cumplía el Consejo de Indias? Por lo pronto te digo que asesoraba al rey de España, pero tenía muchas otras funciones, ¿eh? Que ahora las vamos a conocer. Otro, su nombre, Carlos I de España o Carlos V también. ¿Qué profesor tenía dos títulos? Sí. ¿Cuál es la razón? Lo que ocurre es que este personaje, Carlos I, era hijo de la reina Juana, pero también era hijo del gran Felipe el Hermoso, del Sacro Imperio Románico Germánico. Y ahí porque él tenía dos títulos, su título de rey de España y su título de, claro, claro, está bien, su título de, podemos decir, eh, heredero del Sacro Imperio Románico Germánico. Por otro lado, acá tenemos al famoso Francisco, él es Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, ¿ya? Blasco Núñez de Vela. ¿Quién más? Eso representa al corregidor o el gobierno de los corregidores. Se dice que los corregidores eran los funcionarios más odiados del virreinato. ¿Cuál era la razón? Ahora lo veremos. Y este personaje es súper famoso. Se dice que fueron 40 virreyes y 2 gobernadores encargados. De 40 virreyes, el más importante fue este señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor? Profesor, él es Francisco de Toledo. Correcto. El virrey Francisco de Toledo. Cuando se crea el virreinato, se crea el año de 1542. Lo crea Carlos I, el señor que está ahí, mediante las nuevas leyes. Una pregunta, ¿qué cosas son las nuevas leyes? ¿O qué abarcaban las nuevas leyes? Bueno, mira, Carlos I establece, en primer lugar, se eliminan las encomiendas en la primera vida. Repito, se eliminan las encomiendas en la primera vida. 2. Se prohíbe el servicio gratuito personal, ¿eh? Ya no hay trabajo gratuito, debían pagarle a los indígenas. 3. Se crea la Audiencia de Lima. Y 4. Se crea el Virreinato del Perú. Para 1542, apenas habían pasado 10 años de la captura del Inca Atahualpa. Para ese momento ya Pizarro había muerto o lo habían asesinado, claro. En 1541 Pizarro fue asesinado por los almagristas. Claro que ellos estuvieron en una guerra civil, ¿no? Por supuesto. Ahora vamos a ver territorialmente cuánto abarcó el Perú o el virreinato del Perú. Si usted se mira o mira el mapa, fíjese que todo lo que es color verde, ¿no? A ver, vamos a trabajar un poquito, a ver, con el láser, a ver, por acá, listo. Todo lo que es este territorio color verde constituye el virreinato del Perú.
El virreinato del Perú abarcó las siguientes audiencias: Panamá, Santa Fe, Bogotá, Quito, Lima, Charcas, que actualmente es Bolivia, Santiago, que es la zona chilena, y Buenos Aires, Argentina. Todo este territorio fue el virreinato del Perú. Pregunta, ¿cuántas audiencias tuvo? ¿Las contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 audiencias. Ahora, sigamos, ¿ah? ¿Ves este territorio que está de color rojo? Es la audiencia de Caracas, Caracas, Venezuela. En aquel entonces, ese territorio de Caracas, Venezuela, estaba bajo jurisdicción del Virreinato de México. Claro, también había Virreinato de México. Entonces, ellos tenían a su cargo ese territorio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ves, por favor, todo este territorio que está de color amarillo? Todo lo que es color amarillo. Le pertenecía a España, pero España lo consideraba territorio no explorado. Vuelvo a repetir, todo ese territorio de color amarillo le pertenecía a España, pero era un territorio eh, no explorado. Así lo veía España. Ahora, observa el mapa otra vez y mire este territorio, lo que es color anaranjado. ¿Te has fijado que acá dice dominio de Portugal? Sí, Portugal tenía el control de ese territorio de Brasil, pero una sola parte. ¿Por qué? Porque España y Portugal habían firmado un tratado llamado Tordesillas, donde pasaba una línea imaginaria. Por eso, esa línea imaginaria que pasaba por acá dividió el territorio para España este lado, occidente, y la parte acá hacia el este para los portugueses. Por eso, esta línea imaginaria y Tordesillas pasaba más o menos por aquí. Eso explica por qué Portugal solo tenía derecho a este territorio. ¿Qué les parece? Muy bien. Ahora vamos a hablar de las autoridades metropolitanas. Autoridades metropolitanas. Comencemos por el rey. Era la máxima autoridad del Imperio Español, sin duda alguna. Mientras Perú fue colonia de España, dos dinastías nos gobernaron. La dinastía Habsburgo, los Austrias, y la dinastía Borbón, descendiente de franceses. Entonces, la dinastía Habsburgo comienza con Carlos I, aquel señor que usted está viendo ahí, él es Carlos I, ¿no? Hace un momento te estuve comentando que Carlos I era hijo de Juana. Juana era a su vez hija de los reyes católicos. O sea, Carlos I era nieto de los reyes católicos. ¿Te acuerdas? De Fernando Aragón y Isabel de Castilla. Bueno, pues ellos tuvieron por hija Juana y Juana era la madre de Carlos. Bueno, en la historia universal le dicen Juana la loca. Pero resulta que Juana se casó con Felipe el Hermoso del Sacro Imperio Románico Germánico. Por eso, Carlos I tenía dos títulos. El título de Carlos I, rey de España, y Carlos V del Sacro Imperio Románico Germánico. Pasaron muchos reyes, y entre esos reyes podemos destacar, sin duda alguna, a Felipe II. ¿Sabías tú que de Carlos I, su hijo Felipe II asumió el trono? En Historia Universal seguramente vas a aprender o te van a enseñar acerca de estos reyes, pero yo te comento que Felipe II incluso llegó a ser o a casarse con la reina de Inglaterra, María I, a quien incluso le llamaron María la Sanguinaria. No sé si usted ha escuchado hablar en la Historia Universal. Seguramente, claro que sí. Pero
Con el tiempo, Felipe II se va a pelear con la reina de Inglaterra, la que sería su cuñada, porque su esposa murió. Con el tiempo, la que sería su cuñada sería Isabel I, y Felipe II la enfrenta, y para eso organizó lo que se conoce como, a ver, se conoce como la Armada Invencible. Ahí está, la Armada Invencible. Entonces, los reyes Habsburgo o Austrias fueron Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Este Carlos II no pudo tener hijos, no tuvo un heredero. Entonces Carlos II le va a dejar el trono a uno de sus parientes, pero de la casa Borbón, o sea, un pariente francés. Y eso va a generar, como es lógico, una guerra. Claro, va a haber una guerra. Habsburgo contra Borbones. Los Habsburgo no querían permitir que venga un Borbón a gobernar. Vuelvo a repetirte, Carlos II no tuvo descendientes. Dejó el trono a un pariente francés de la casa Borbón. Y así que ahora van a pelear los Habsburgo contra los Borbones. ¿Quién se impone? Los Borbones. Esa se conoce como la Guerra de Sucesión Española. ¿Estamos de acuerdo? Y la familia Borbón comienza desde Felipe V. Estará Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII. Cuando gobernaba Fernando VII, Perú logró su independencia. Repito, cuando gobernaba Fernando VII, Perú logra su independencia. Y hasta ahí nuestra historia estaría vinculada con la historia española. Ya a partir de ese momento ya Perú sería una república y se gobernaría a sí mismo. Aparte del rey, estaba el Consejo de Indias. El Consejo de Indias, como su nombre lo dice, aconsejaba o asesoraba al rey de España. Función número 1: administra y gobierna las colonias americanas. El Consejo de Indias administra y gobierna las colonias americanas. Se dice que el Real y Supremo Consejo de Indias tenía muchas atribuciones de carácter político, legislativo y judicial. Por ejemplo, ellos elaboraban leyes. Claro, a esas leyes se llaman reales cédulas. Las leyes que aprobaba el Consejo de Indias se llamaban reales cédulas. ¿De acuerdo? Ahora, cada cierto tiempo había que proponer nuevas autoridades. El Consejo de Indias propone a esas nuevas autoridades. ¿Estamos de acuerdo? Otro detalle. A ver, concéntrate, ¿ya? Otro detalle. El Consejo de Indias realiza una investigación al concluir el mandato o el gobierno de un funcionario tan importante como el virrey, por ejemplo. Cuando un funcionario terminaba su mandato, el virrey era quien se encargaba, o diré, el Consejo de Indias lo sometía a un juicio. ¿En serio? Lo sometía a un juicio. ¿Y ese juicio qué implicaba? Tener que investigarlo, que no se haya enriquecido de forma ilícita. Otro detalle. Cada cierto tiempo, el Consejo de Indias enviaba al Perú o a sus colonias visitadores. Los visitadores eran funcionarios que investigaban o veían que se cumplan las normas del rey en las colonias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Consejo de Indias cumplió un papel muy importante. Además, era el máximo tribunal de justicia para todas las colonias. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces ahora
otra institución. Se conoce como la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla. Una institución muy poderosa. Claro, esta institución se encargaba de todo lo relacionado al comercio. Todo lo que tenía que ver con comercio estaba a cargo de esta institución. Pero su tarea de esta casa de contratación era mantener el monopolio comercial. Repito, debía mantener el monopolio comercial. Se dice que la Casa de Contratación de Sevilla fijaba el precio de los productos, ¿no? Fijaba el precio de los productos. También organizaba el sistema de flotas y galeones. Y seguramente tú te estás preguntando qué cosa es eso de flotas y galeones. Bueno, las flotas y galeones son barcos que venían a América, pero que obviamente debían ser custodiadas o acompañadas militarmente, porque había muchos piratas y muchos corsarios atentos a asaltarlas. En primer término, la Casa de Contratación enviaba flotas o barcos a Veracruz, México. Veracruz, México. Tú sabes que eso se conoce como, o sea, al Virreinato de México también se le llama el Virreinato de Nueva España, por si acaso. Sin embargo, otro grupo de barcos conocidos como galeones venían al puerto de Cartagena de Indias o a Portobelo, ¿sí o no? Ahora, los productos que llegaban a Cartagena, Colombia, o Portobelo, Panamá, debían ser llevados al puerto del Callao. Así que del puerto del Callao partían barcos custodiados por otros barcos de guerra llamados la Armada del Sur. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, había muchos piratas, muchos corsarios al acecho. Así que era necesario custodiar los barcos comerciales. Una de los mayores dolores de cabeza de la Casa de Contratación de Sevilla era el contrabando. No, el contrabando era bien complicado. Los europeos, ingleses, portugueses, Países Bajos, Francia, introducían sus mercaderías a América, pero de forma ilegal. Claro, no ve que España tenía monopolio. Entonces, si acá ingresaba una mercadería, obviamente era sin autorización. Todo ese comercio era ilegal. Por eso la Casa de Contratación fijaba el precio de los productos. Ellos, ¿por qué podían poner precio a los productos? Porque eran un monopolio. ¿Ya? Sigamos. Ahora hablemos de las autoridades que estaban acá en el Perú, las autoridades locales. Hablemos del virrey. Ya, el virrey. ¿Cuáles eran los atributos del virrey? Lo primero que hay que decir es que el virrey es el representante personal del rey. Repito, representante personal del rey. ¿Ya? Cuando el virrey llegaba, traía un documento conocido como pliego de mortaja. ¿Qué era ese documento? A ver, ¿qué era el pliego de mortaja? ¿Mm? El pliego de mortaja era un documento que acreditaba al virrey como enviado del rey de España. Cuando el virrey llegaba al Perú, entregaba ese documento a la Real Audiencia. ¿Ya? Muy bien. Él también tenía el cargo de superintendente de la Real Hacienda.
¿Qué significa eso? A ver, superintendente de la Real Hacienda. La Real Hacienda se encargaba de todos los asuntos económicos del virreinato. Repito, la Real Hacienda se encargaba de todos los asuntos económicos del virreinato. El virrey era el superintendente de la Real Hacienda. Ahora, otro detalle. Ejerce el regio patronato. Bueno, este era un privilegio del rey de España, pero en el Perú, el virrey, como representante del rey de España, ejercía el regio patronato. Era facultad que tenía el virrey o la autoridad política para proponer autoridades eclesiásticas o religiosas. Veamos un ejemplo. Si el arzobispo de Lima fallecía, entonces había que reemplazarlo, ¿verdad? ¿Quién se encargaba de proponer al reemplazante? El virrey. Claro, la iglesia podía mandar un nuevo arzobispo, por supuesto, pero el virrey proponía su candidato. Decía, yo quisiera que nombren a tal persona. Es de mi confianza, nos conocemos, ya hemos trabajado juntos. Me agradaría que lo nombren a este señor. ¿Qué te parece? Al final, normalmente la iglesia estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué cosa es el regio patronato? La facultad que tiene la autoridad política de proponer autoridades religiosas. ¿Ya? Muy bien. Hablemos de Francisco de Toledo. Este es el virrey más importante de la historia. Algunos consideran que el virrey Toledo fue el Solón o el gran organizador del virreinato del Perú. Tú sabes que en la antigua Grecia hubo un organizador de Atenas llamado Solón, ¿te acuerdas? Algunos dicen que el Solón, por decirlo así, del virreinato o de la colonia, fue Francisco de Toledo, porque él fue el gran organizador del virreinato, profesor. Muy bien. Hay un capítulo, más que un capítulo diré, en el prospecto de admisión que dice reformas toledanas. ¿En serio? Se habla de las reformas toledanas. Y a veces los chicos preguntan, profe, ¿qué cosas son las reformas toledanas? Tranquilo, te está hablando de las obras del virrey Toledo. Cuando el virrey Toledo vino al Perú, hizo una visita general del virreinato. Objetivo, tener un conocimiento de la realidad de lo que iba a encontrar acá en la colonia. Entonces Toledo primero hizo una visita general. Ahora, este señor va a reglamentar el tributo y la mita. Él establece que el tributo debe pagarse en dinero, debe pagarse en moneda. Es que la costumbre de los antiguos pueblos andinos era tributar con trabajo o por ahí tributar con parte de tu cosecha. No, el virrey Toledo dijo, el tributo se paga en moneda, en dinero. Él también reglamentó el sistema de la mita minera. Claro que sí. Ahora, una de las obras más importantes del virrey Toledo va a ser la creación de las reducciones. Repito, el virrey Toledo crea las reducciones. ¿Qué son las reducciones? Puede decirse en términos sencillos, pueblo de indígenas. Objetivo, ¿por qué crea pueblos de indígenas? Eso le va a permitir el cobro del tributo, la evangelización y organizar la mano de obra para la mita. Se dice que el virrey Toledo hizo un censo entre la población de 18 a 50 años, hizo un censo, ¿no? Decidió entonces crear reducciones o pueblos de indios. ¿Para qué? Para tener el control de la mano de obra. O sea que las reducciones tenían por objetivo que el español disponga de la mano de obra cuando quisiera. Al virrey Toledo también se atribuye haber establecido en el Perú
la Inquisición. O no sé si tú recuerdas, su nombre correcto, dicen algunos, es el Tribunal del Santo Oficio o la Inquisición. El virrey Toledo lo establece en el Perú. Se dice que acá en el Perú muchos estaban apartándose de la fe católica y estaban cayendo en prácticas vinculadas a la hechicería, brujería y otros. Así que él trae el Tribunal de Santo Oficio o la Inquisición al Perú. Él establece el sistema de corregidores, ¿ya? Lo establece de forma permanente. Y él se va a enfrentar, cuidado, Francisco de Toledo se enfrentó al último Inca de Vilcabamba. Francisco de Toledo enfrenta a Túpac Amaru I. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y claro, ¿no? Toledo lo va a derrotar y va a ordenar la ejecución de Túpac Amaru I. Hubo muchos virreyes, ¿no? Si te comentara, aunque sea un poquito de cada uno, de repente nos va a faltar tiempo. Pero te puedo comentar de algunos siquiera, ¿no? Algunos importantes. Por ejemplo, hubo un virrey, te cuento, conocido como el Conde de Lemos. ¿Tú sabes quién fue el Conde de Lemos? Este virrey, llamado el Conde de Lemos, va a abogar por la población indígena. Él propone la desaparición de la mita. Él llegó al Perú y al observar todo eh, el maltrato hacia la población indígena, cuentan que dijo, ¿no? No he venido al Perú a arriesgar la salvación de mi alma, ¿no? Claro, pero Fernández de Castro. Hubo otros virreyes, por ejemplo, tal es el caso de el virrey Amat y Junier. Amat Junier es un personaje interesante. Bueno, él es más conocido por muchos por sus amoríos con la Perricholi, ¿no? Sus amoríos con la Perricholi. Profe, pero la llamada Perricholi tenía nombre, profe, se llamaba Micaela Villegas, por supuesto. Su nombre de era Micaela Villegas, ¿sí? Claro, él mandó a hacer, ¿cómo se llama? El paseo de aguas, la Lamelo descalzos. Se enamoró de ella, pues, ¿no? Claro, y hasta se dice que tuvieron un hijo con Micaela Villegas. Pero a Manuela Magui Junier más se le recuerda por haber expulsado a los jesuitas, ¿ya? La expulsión de los jesuitas es lo que más se recuerda en el caso de Amat y Junier. Hace, bueno, siglos atrás, cuando gobernaba el virrey José Antonio Manso de Velasco, conocido como el Conde de Superunda, aconteció un terremoto terrible, el terremoto de 1746. Bueno, se dice que este terremoto fue tan devastador. Bueno, hubo maremoto, ¿no? Maremoto, y Lima y Callao fueron totalmente destruidas, profe. Sí, en serio. ¿Tanto así, profe? En serio. Se dice que la ciudad, Lima y el Callao quedaron muy, muy dañadas el terremoto de 1746. Se recuerda, pues, uno de los terremotos más fuertes del virreinato, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Hubo otros virreyes, por ejemplo, una pregunta clásica es, ¿quién gobernaba el Perú cuando se subleva Tupac Amaru II? ¿Mm? Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. ¿Quién gobernaba el Perú? El virrey Agustín de Jáuregui. Pasan los años
y viene el Perú don José de San Martín. ¿Quién gobernaba el Perú cuando llegó don José de San Martín? La respuesta es Joaquín de la Pezuela. ¿Y quién puede ser considerado el último virrey de forma oficial cuando Perú ya logra su independencia? ¿Mm? ¿Qué dices? Cuando Perú ya logra su independencia, el virrey era José de la Serna, pues. José de la Serna, ¿ya? A él se considera oficialmente el último virrey. Muy bien, queridos amigos, ahora vamos a seguir analizando ya otros puntos, pero de los virreyes hay mucho para hablar, ¿no? Pero son tantos virreyes, profe, sí, pues. Pero ya seguramente por ahí comentamos algunos puntos. Hablemos de otra institución, la Real Audiencia. Es el máximo tribunal de justicia en la colonia. A nivel de Perú, era el máximo tribunal de justicia. Su labor, asesorar y fiscalizar al virrey. Asesora y fiscaliza al virrey. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Qué pasaba si el virrey se enfermaba? Si el virrey se moría, ¿quién asumía el cargo? ¿Qué pasaba si el virrey se enfermaba o se moría o lo cambiaban simplemente? En ese caso, quien asumía el gobierno era la Real Audiencia. ¿Ya? Una vez más, la Real Audiencia está formada por oidores o jueces. Oidores o jueces, ¿sí o no? Otra institución, el corregimiento. Una pregunta. ¿Quiénes habían estado explotando a los indios antes de que se cree el virreinato? ¿Quiénes explotaban a la población indígena antes que se cree el virreinato? Se llamaban los encomenderos. Los encomenderos. ¿Qué cosa era una encomienda? La mano de obra indígena que se le entregaba a un español. Por eso cuando yo menciono encomiendas o encomenderos, me estoy refiriendo a una cantidad de indígenas o población andina que se le entregaba a un español. Ellos trabajarían para este español. Con el tiempo los llamados encomenderos fueron muy abusivos. El rey de España decide eliminar las encomiendas y cuando crea el virreinato, la institución que se va a hacer cargo de la población andina en las provincias va a ser el corregidor. ¿Estamos de acuerdo? El corregidor se hacía cargo de esta población. El corregidor tenía varias funciones: organizar la mita, cobrar el tributo y realizar los repartos mercantiles. A ver, veamos. Organizar la mita los llevaba a las minas más terribles, ¿no? Por ejemplo, la mina de Potosí, ay, 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 ahí en Bolivia. Muchos que iban a la mina de Potosí ya no regresaban. Según la ley, ya no había trabajo gratuito, se le tenía que pagar al campesino. Entonces, le pagaban, pero le cobraban tributo. ¿Qué? Sí. ¿Por qué le tenían que cobrar tributo al indígena? Que según la ley o legalmente, ellos eran menores de edad y estaban bajo sujeción o sumisión a los españoles. Así que debían pagar tributo. El corregidor realizaba los repartos mercantiles. Repito, el corregidor realizaba los repartos mercantiles. ¿En qué consiste? Atención, los repartos mercantiles consistían en que al indio le obligaban a comprar cosas, cosas que
Él nunca solicitó, nunca le pidió a los españoles, pero el español con tal de hacerse rico, le obligaba a comprar. ¿Y ahí por qué los indígenas, la verdad, odiaban a los corregidores? Una institución que va a estar a cargo de la ciudad, una institución que va a estar a cargo de administrar los centros urbanos, será el cabildo. El cabildo va a administrar los centros urbanos. Pregunta para todos ustedes. Concentrarse, ¿ah? Pregunta para todos ustedes. En la época del virreinato, ¿había un alcalde o dos en la ciudad? Eran dos alcaldes, ¿sabías? En la época del virreinato eran dos alcaldes. El cabildo se encargaba de administrar los centros urbanos. Sus funciones semejantes. Ah, por cierto, en esa época se llamaba cabildo, hoy le llamamos municipalidad. Repito, en esa época le llamabas cabildo, hoy le llamamos municipalidad. El cabildo se encargaba de velar por el abastecimiento de la población, la seguridad y también la limpieza, la belleza de la ciudad, el ornato. ¿Eso acaso no es semejante a lo que hace hoy día eh, las diferentes municipalidades? ¿Qué te pareció? Más o menos, ¿no? Ahora hablaremos acerca de la parte social, ¿ya? La sociedad. Es indudable que era una sociedad donde había personas poderosas, ¿no? Por ser descendientes o tener parentesco con el rey, la nobleza. Algunos se jactaban de su fortuna, su posición social, su influencia política. Según su posición socioeconómica, ellos podían ser de la nobleza, ¿no? De la clase media o del pueblo. Había lo que se conoce como República de Españoles o República de Blancos. Había nobleza, clase media y pueblo. A ver, profe, háblame un poquito de la nobleza. Muchos llegaban al Perú con el título o títulos de duque, conde, marqués. ¿En serio? Muchos tenían su título de duque, conde, marqués y decían, yo soy pariente del rey, tengo parentesco con el rey. Bueno, es cierto. Pero otros pertenecían a la clase media. Y la clase media, algunos de ellos eran profesionales, eran comerciantes. También estaba el pueblo, ¿sí o no? En la República de Españoles o de Blancos, según su origen, a los españoles también les llamamos peninsulares. ¿Por qué peninsulares? Porque España está en la península ibérica. Y por algunos de ellos ser nobles, le decían chapetones, los chapetones. ¿Ya? Peninsulares porque son de la península ibérica. Y chapetones porque algunos se jactaban de su origen noble. Sin embargo, en el Perú también habían criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Los criollos también eran denominados los españoles americanos. Un criollo no es un cruce racial. Un criollo es hijo de españoles. Tanto su papá como su mamá son españoles. ¿Entiendes? Hablemos un poquito ahora acerca de la República de Indios. Los españoles los consideraban menores de edad. Ellos vivían en reducciones. Se dice que las autoridades o los nobles indígenas, la nobleza indígena de los caciques. ¿Por qué alguien es cacique? Porque su linaje está vinculado a las panacas, ¿no? Las panacas.
Por lo tanto, muchos de los caciques eran básicamente nobles descendientes de las panacas. Su trabajo de un cacique era colaborar con los españoles. Repito, el cacique le ayudaba al corregidor a cobrar el tributo. El cacique le ayudaba al corregidor en el reparto de mercancías. El cacique le ayudaba al corregidor a llevar a los indios a las minas de la mitad minera. Entonces, si el cacique, diré, tenía privilegios, era porque colaboraba con los españoles. Se les permitía tener tierras, tener negocios, pero un momentito, el cacique no paga tributo ni mita, ¿ya? Incluso tenía acceso a la educación. Por ejemplo, José Gabriel Condorcanqui tenía acceso a la educación. Es probable que José Gabriel Condorcanqui se educara en la escuela de caciques, ya San Francisco de Borja. ¿Qué hay en cuanto a los indios de Céula? ¿Qué hay en cuanto a los indios de Céula? Son los llamados indios comunes, ¿no? Los indios de Céula son los llamados indios comunes. Ellos tributaban, mitaban y consumían productos de reparto mercantil. Legalmente eran vistos como menores de edad. O sea, cuando decimos indios de cédula, nos referimos a los indios comunes. Debían pagar tributo, ¿eh? Debían mitar, ir a la mita, y debían comprar los productos que les traían por el reparto mercantil. Sin embargo, en el virreinato van a surgir las llamadas castas. Castas, sí. ¿Y qué cosas son las castas? Las castas son las diversas uniones raciales que se van a dar en el virreinato. Las diversas uniones raciales que se van a dar en el virreinato. ¿En serio? El español, el indígena y el africano van a generar una serie de diversas uniones raciales, ¿sí o no? Ese es el punto. Así vamos a ver lo siguiente. En primer término, los mestizos. ¿Qué es un mestizo? La unión racial de un blanco con una mujer indígena. Mira, ahí tienes un ejemplo. Él es un blanco español, ¿verdad? Y sí, podía estar con una mujer indígena y su hijito era un mestizo, ¿o no? Ahora, es bueno precisar que en el virreinato algunos españoles sí se enamoraban de su sirviente indígena, pero también en muchos casos era simplemente el español tomaba por la fuerza a sus sirvientes y punto. Y no sentía cargo de conciencia porque él sentía que si se embarazaba, eh, sería un sirviente más, palabra que así lo veían. ¿Qué es el mulato? El mulato es la unión racial de un blanco, un español blanco, con una persona de raza negra o descendiente de africanos, ¿no? ¿Verdad? Acá en Perú trajeron, pues los españoles trajeron esclavos africanos. Un ejemplo, en esa pintura tú ves a un blanco español con su mujer, una esclava africana, ¿no? Su hijo o su hija sería un mulato. Pero acá en el Perú los veían mal a estas uniones, los rechazaban. Sí, lamentablemente el racismo era terrible.
Si un blanco español realmente quería estar con una mujer andina o una esclava africana, no eran bien vistos, los señalaban, los veían mal, los criticaban. Por eso muchas de estas personas se mudaban, se iban a otros lugares a vivir, alejados de la población, porque eran duramente criticados o insultados. ¿Qué de los ambos? La unión racial de un indígena con una persona de raza negra, los cholos, la unión racial de un mestizo con una indígena o con un indígena. Yo solo les comento la mayoría de uniones que van a haber en la colonia. Ya sabes que, ¿cuándo podría decirse que era? A ver, por ejemplo, un mulato, ya, un mulato, su hijo salía con la piel clara, le llamaban sacalagua. Repito, un sacalagua es un mulato de piel clara y un moreno es un mulato, pero color oscuro, piel oscura. ¿De acuerdo? Había un tercerón. ¿Qué cosa era un tercerón? El hijo de un blanco con una mulata. Ya, tercerón, hijo de un blanco con una mulata. Estaba el cuarterón, el hijo del blanco y un mestizo. Salta para atrás, hijo de un tercerón y una mulata. ¿Ya? Torna atrás, hijo de mulato y mestiza. Tente en el aire, hijo de cuarterón y mulata. No te entiendo, hijo de tente en el aire y mulata. Y no crea que exageramos, había muchos y muchos diversidad de uniones raciales. Ahora hablemos de los esclavos. La mayoría de ellos eran traídos de África, ¿no? África, de Angola, del Congo, Mozambique. Ellos se van a adaptar más a la costa, más que en la sierra, en la costa. Eso explica por qué en Chincha, en Cañete, en Tacna hay lugares donde llevaron bastante a la población africana. Cuando un esclavo, escucha, cuando un esclavo recién llegaba, obviamente no hablaba español, no hablaba castellano, ese esclavo era llamado bozal, el esclavo bozal, aquel que recién llegaba, ya y no habla castellano, obviamente. Había un esclavo que con el tiempo aprendía el idioma, entendía y hablaba, poco a poco hablaba castellano, se ganaba la confianza de sus amos, ya le encargaba otras tareas, es el esclavo ladino. El esclavo ladino es el aculturado, aquel que ya hablaba español. Pero había un esclavo que decidía escapar, era el rebelde, era el fugitivo, decidía escapar. Entonces estamos hablando de quién? Del cimarrón, ¿ya? El cimarrón. ¿Sabías que ellos iban a lugares alejados y establecían sus aldeas llamadas palenques? Ellos vivían en palenques o refugios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un esclavo, un cimarrón, se escapaba, se iba a lugares lejanos, ¿no? Ahí hacían su aldea. ¿Cómo se llama eso? Palenques, palenques. ¿Qué le pareció? Ahora lo que viene a continuación es que resolvamos juntos. Vamos a resolver diversas preguntas, ¿ya? A ver, empezamos. Listo, vamos a la 1. A resolver. Manda tu respuesta, por favor. A ver, pregunta 1. Responde, responde.
Claro, la pregunta uno es el rey Carlos I. Muy bien, la C, Carlos I. Vamos a la pregunta 2. Conteste la pregunta 2, por favor. Pregunta 2. Muy bien. Administraba y gobernaba las colonias americanas. Respuesta, el Consejo de Indias. La B, el Consejo de Indias. Pregunta 3. Vamos, pregunta 3. Resuelve. Durante el virreinato, los reyes de España pertenecieron a la dinastía Habsburgo y, está fácil, pregunta 3. Durante el virreinato, los reyes de España pertenecieron a la dinastía Habsburgo y Borbón. Y Borbón. Pregunta 4. A ver, esa sí te espero un poquito. A ver, resuelve la 4. 4. Sobre el virreinato del Perú indica las personas correctas. 1. Blas Cuña y Vela fue el primer virrey. Sí, la 1 es correcta. 2. ¿El virreinato del Perú incluía Caracas? No. Ese era el virreinato de México. 3. El virreinato del Perú en los siglos XVI y XVIII estaba por 7 audiencias. Sí, 1, 3. ¿Amay Yunes fue el último virrey? No. El último virrey fue José de la Serna. 1 y 3, entonces la A. Letra A. 5. A ver, vamos, contesta la 5. Sobre el virrey, indique lo correcto. A ver, vamos. Está fácil. La 5, la 5. A ver, ¿cuál es la 5? Sobre el virrey, indique lo correcto. A. ¿Su función principal era comercial? No. ¿Podría nombrar a los miembros del Consejo de Indias? No. Elegido por el cabildo, nada. Mira la D. Eres representante personal del rey. La D de doctor. La 5, la D. Vamos, resuelve la 6. Resuelve la 6. Pregunta 6. Uno de los objetivos de las reformas toledanas. A. Eliminar progresivamente las encomiendas. No. Supervisar el trabajo de intendentes. Las intendencias todavía se crean en el siglo XVIII, nada que ver. Organizar la mano de obra indígena. Puede ser. Luchar contra los piratas y corsarios. No. La C. Y la prueba es que crea las reducciones. La C de campeón. Vamos a la 7. Contesta la 7. El máximo tribunal de justicia en el virreinato del Perú. Respuesta correcta la 7. La A. ¿Sí o no? La Real Audiencia. Correcto. En el virreinato dice A. Letra A. Vamos a la 8. Resuelve la 8.
Sobre las autoridades locales, virreinatos, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver cómo te fue. ¿El virrey era gobernador y capitán general? Sí, claro. ¿La Real Audiencia controlaba el monopolio? No, la Real Audiencia es judicial, nada. ¿El corregidor o corregimiento de instrucción provincial? Sí, verdadero. ¿Los cabildos de instancias judiciales? No, el cabildo es el municipio, es local, es municipal. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. La C. ¿Está bien? ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Ya, la C. Vamos a la 9. ¿Cuál será la 9? A ver la 9. En la 9 tenemos lo siguiente. Surgen de la combinación de los distintos grupos raciales, vivían bajo el prejuicio de la ilegitimidad. ¿Quién? Las castas, pues. Las diferentes castas, ¿no? Mestizo, mulato. La B, castas. Número 10. Ya, con la 10 terminamos esta parte. Vamos, vamos. Te espero. Quiero que tú resuelvas. Tú tienes que resolver. Vamos a la 10. ¿Ya está? A ver, veamos. Uno, los peninsulares nacieron en España, sí. Dos, los mestizos eran llamados españoles americanos. No, un mestizo es los españoles americanos eran los criollos. Tres, los laínos eran esclavos culturados, sí. Uno, tres, ¿ah? Uno, tres. Los caciques nobles indígenas, claro. Uno, tres, cuatro, cinco. Un mulato era la unión de un español y una mujer andina. No, no, era un español con una mujer africana. O sea, sería uno, 3 y 4. ¿Está bien? Uno, 3 y 4. La respuesta, la D. ¿Sí? Muy bien. A partir de este momento, pedirles por favor ya prepararnos para el examen diario. Por favor. A partir de este momento les pido, busquen su examen y a trabajarlo, ¿sí? Busquen su examen, por favor. Todos a trabajar su examen. Vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos, por favor. Todos a trabajar su examen, ¿ah? Todos, 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 sin excepción. A ver, cuéntame, ¿ya encontraste tu examen? ¿Ya lo diste o no? Cuéntame. Ahí está, ¿ve? El amigo John ya puso incluso para que lo vean sus amigos. Correcto, John, gracias, ¿ah? Ahí está José Antonio, ya me mandó su nota. Gracias, José Antonio. A partir de este momento respetamos el tiempo reglamentario, todos a dar su examen, ¿ah? Y después vamos a continuar, por supuesto, continuamos con preguntas. Pero primero, todos a dar su examen diario.
Muy bien, amigos, todavía hay unos minutos para aquellos que no han dado su examen. Por favor, les invitamos. Todavía un tiempito para que den su examen, amigos. Por favor, por favor. Vamos, vamos, chicos, a dar su examen.
Muy bien, continuamos, mis queridos alumnos. Muchas gracias a todos los que nos examen. Gracias, gracias. Ahora vamos a continuar con las preguntas. Vamos a resolver sus dudas del tema o temas anteriores. Si hay algo que de repente no te quedó muy claro, quieres que explique más, lo amplío. Quieres que repita un punto que no entendiste bien, me avisas. Yo con gusto puedes preguntar del tema de hoy o temas anteriores. Ya, campeoncito. Mientras tanto, mientras te animas a escribir tus preguntas, vamos saludando a todos los estudiantes, como siempre. Mis saludos totales para Steven Joseph de la Cruz, para Kelly Olarte Barrientos, para la amiga Rosa Verónica Santa Cruz. Saludos, saludos. Para Jamie Riva Ramírez. Sí, también para Xiomara Lucía. Xiomara Lucía Riveros, mis saludos también. Eh, seguimos. Y ya puede escribir sus preguntas, ¿ah? Vamos, chicos, vamos. Es el momento de que escriba sus preguntas. Saludos para Solángel de la Cruz Guillermo, para John Jans Pico Vías, correcto, correcto. Teresa Nicole, para Santiago Castilla, Bárbara Nicole, saludos. También para César Stewart Basurto Castillo, María Fernanda Castro, para Lorena Natalia Quirós, para Flavio Arsenio Villavicencio Rodríguez, para amigo José Antonio Calle. Saludos para Nadia. Y ya están llegando las preguntas, ya están llegando las preguntas. Muy bien, mis amigos escribieron sus preguntas. Excelente, excelente. Ya llegan las preguntas. Muy bien. Ya mandó su pregunta José Antonio Calle. Ahorita te contestamos, mi querido José Antonio. Y vamos saludando todavía a los chicos. ¿Ah? Vamos, anímense a escribir sus preguntas. Saludos para Brisa Camila Villavicencio, para Diego Jean-Pierre Capunay. Sí, saludos, ¿eh? Saludos para todos. Para Kelly Olarte Barrientos, para Diana Nicole. Sí, para todos, ¿ah? Para Heidi. Ahí está Heidi. Chirec, Cortabrazo Quintana. Y así hemos saludado a mis amigos, para el amigo Franz Rosas Baldoceda, correcto, Octavio Alaña Ramos, y prácticamente hemos saludado a todos, pero reiteramos el saludo para todos los queridos alumnos presentes. Ahora sí, profesor, conteste mi pregunta. Muy bien. A ver, la primera pregunta la ha planteado José Antonio. Dice José Antonio. El lugar por donde pasaban los barcos hacia la costa del Perú, el canal de Panamá, o me equivoco. A ver, querido amigo, lo que pasa es que antes no existía el canal de Panamá. Canal de Panamá todavía es siglo XX, Estados Unidos, ¿sí o no? Pero lo que sí era cierto es que Panamá tenía, por ser un país estratégicamente ubicado, a un lado del Atlántico, a un lado del Pacífico. Entonces, ¿qué hacen los españoles? Los españoles venían por el Atlántico, mi amigo José Antonio, venían por el Atlántico, llegaban a Panamá y ahí desembarcaban. Allí en Panamá había un puerto llamado Portobelo, el puerto de Portobelo. Lo dejaban en Panamá y del Callao, Lima, Perú, del Callao partían los barcos hacia Panamá a recoger los productos. Era más práctico. La otra forma era que los españoles se dieran una vueltaza, ¿no? Que bordeen toda la parte de América del Sur, pero al lado de Argentina, den la vuelta hasta Estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos, y se dé la vuelta. No, pues no, mucho. Para los españoles más fácil era, como dices muy bien, José Antonio, dejarlo en Panamá, ahí, ¿no? Un puerto también importante en ese momento era el puerto de Cartagena, que está en Colombia. También en Cartagena lo dejaban. ¿De acuerdo? Así que la pregunta del amigo está muy bien. Muy buena pregunta. Ah, con mucho gusto, mi amigo Luis Tapay, con mucho gusto. ¿Cómo no? Ustedes son mis alumnos y acá estamos justo para servirlos. Mira, el virreinato va a ser creado en 1542 por Carlos I. Él lo crea mediante las llamadas nuevas leyes. Las nuevas leyes abarcaban, uno,
la eliminación de las encomiendas. 2, se prohíbe el servicio gratuito personal. 3, se crea la Audiencia de Lima. 4, se crea el virreinato. El virreinato del Perú era tan grande que abarcaba 7 audiencias. Abarcaba Panamá, Santa Fe, Bogotá, Quito, Lima, Charcas, que hoy día es Bolivia, Buenos Aires y Santiago. ¿Qué te parece? Ahora, el virreinato tenía una jurisdicción inmensa, pero no abarcaba, por ejemplo, la zona de Caracas, porque la zona de Caracas, Venezuela, pertenecía al Virreinato de México o Nueva España. Gran parte del territorio del actual Brasil era de España, pero era territorio no explorado. Portugal sí tenía acceso a una parte de Brasil, pero solo una parte. Eso se había determinado por el Tratado de Tordesillas. ¿De acuerdo, mi amigo Luis Tapay? Dos grupos de autoridades. La primera autoridad, la primera autoridad es la autoridad metropolitana, formada por el rey, el Consejo de Indias, que administraba y gobernaba las colonias, y la Casa de Contratación de Sevilla, encargada, sí, la Casa de Contratación de Sevilla estaba encargada de controlar el monopolio comercial. Y las autoridades locales eran el virrey, la Real Audiencia, el corregimiento y el cabildo. Gracias, mi amigo Luis Tapay, muy amable. Y pasamos ahora a una pregunta de Franz. Ahí está Franz, lo máximo, Franz. ¿Cómo no, mi amigo Luis? Y ahora la pregunta de Franz. Franz dice, profe, ¿el Callao fue el puerto más importante en ese entonces o había otro? En el Perú sí, campeón. A nivel de Perú, el Callao era el puerto más importante. A nivel de México, Veracruz. O sea que tú puedes decir así, los dos puertos más importantes del virreinato eran, claro, en América, ¿no? Veracruz en México y el Callao en el Perú. Esos puertos eran puertos monopólicos, ¿ya? Tenían el monopolio, pues, claro. Cualquier otro puerto era el puerto menor. El Callao era el puerto más importante del Perú. Gracias, mi querido estudiante, Fran Rosas. Saludos. Margieli Milagros Ledesma pregunta, profesor, ¿la creación de la mitad de Minas se realizó durante el gobierno de qué virrey? ¡Ajá! El virrey Francisco de Toledo. Cuando llegó el virrey Toledo reglamentó el tributo indígena y la mitad minera. Digamos que lo formalizó. No es que no existía la minería, sí existía. Pero ¿quién viene y pone orden en la casa? Toledo. Él lo reglamentó. La palabra mita significa turno. El trabajo debía ser por turnos, sino que el español, en esa codicia, en esa avaricia por obtener más oro, explotaba de forma inhumana al pobre indígena. No hay cuerpo que lo aguante, todo el día trabajando, mal alimentado, y encima algunos se enfermaban, se contagiaban de enfermedades europeas. Sí, nadie estaba libre de contagiarse una enfermedad europea, ya sea la influenza, que la viruela, que sarampión, que varicela, se podían contagiar. Entonces, pobrecitos, ¿no? Se contagiaban una enfermedad y encima los obligaban a trabajar fuerte. Muchos de ellos morían, ¿no? ¿Ya? La respuesta, el virrey Francisco de Toledo. ¿Cómo no, Marieli? Y vamos, chicos, vamos. A todos mis alumnos los invito a preguntar del tema de hoy o temas anteriores. Vamos, vamos a preguntar, a preguntar. Aquí me tienes que preguntar, ¿eh? A veces algunos me escriben, profe, me dicen, hijo, ahorita pregúntame, acá estoy y con gusto te contesto. A veces uno que no quiere, sino que a veces uno puede, hijo, otras ocupaciones, ¿no? Ajá, esa pregunta de José Antonio. Está chévere esa pregunta. Ya, José Antonio, con mucho gusto. Mira, José Antonio me dice, profesor, ¿por qué expulsaron a los jesuitas? Ajá. Jesuitas, también conocido como la Compañía de Jesús, son sacerdotes, ¿verdad? La Compañía de Jesús se crea en el contexto de la Contrarreforma. No sé si usted escuchó hablar de San Ignacio Loyola. Bueno, a esta Compañía de Jesús, acá en el Perú le decían los jesuitas.
Con el tiempo, los jesuitas en el Perú se hicieron una orden religiosa muy poderosa. Tenían haciendas, o sea, propiedades, tenían negocios, pero sobre todo tenían escuelas, colegios. Los jesuitas tenían muchas escuelas en el Perú. Se volvieron una orden religiosa muy influyente y muy poderosa. Pero de repente empezó las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Cuando ocurren las reformas borbónicas, algunos jesuitas expresaban su disconformidad o no estaban muy contentos con esas reformas. Pero esas eran las reformas del Estado español, ¿entiendes? Reformas del Estado español. Por ahí algunos jesuitas expresaban algunas críticas sobre las reformas. Pero por ahí no faltó alguien que empezó a criticar incluso al rey Carlos III. Uy, uy, uy. Por ahí le dijeron, señores jesuitas, cuidado, cuidado, señores jesuitas, están hablando de rey, tengan cuidado. Y algunos jesuitas dijeron, nuestra obediencia se la debemos al Papa. El rey, el rey es una autoridad inferior al Papa, porque el Papa representa a Cristo. ¿Qué cosa? Cuando el rey de España se enteró, dijo, ¿cómo? ¿Están diciendo que mi autoridad es inferior? Pero veamos la otra parte, porque todo tiene digamos, la otra versión, ¿no? Los jesuitas empezaron a decir, lo que pasa es que la corona española, el rey, quiere apoderarse de nuestros bienes. Ellos quieren quedarse con todos nuestros bienes y están que nos buscan por ahí un pretexto. Carlos III se molestó y ordenó que expulsen a los jesuitas. ¿Ya? El virrey en el Perú fue Amat y Junier. Amat y Junier cumplió la orden del rey Carlos III. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién se benefició de todos esos bienes que alguna vez fueron los jesuitas? La corona española. La corona española crea la oficina de temporalidades. La próxima semana, cuando haga reformas borbónicas, ahí les voy a contar un poquito más. ¿Ya? Listo. Ah, ya, ¿viste? Qué chévere. Están llegando preguntas, pero así bonitas. Gracias, José Antonio. ¿Ah? Y ahora Enzo Rodrigo Torres hace una pregunta bien chévere. ¿Ah? Dice, el virrey Toledo implantó las reducciones. ¿Qué diferencia habría si no implementaba esa obra? Ajá. Sí había diferencia, Enzo. ¿Sabes por qué? Porque al tener reducciones tenía la población organizada y podía llevar una estadística de cuánta mano de obra contaba. A ver, si yo tengo 10 reducciones o 20 reducciones en diferentes provincias, yo puedo saber con cuánta mano de obra cuento. Vamos a imaginar que una reducción A haya 200 indígenas varones adultos y, claro, mujeres y niños también. En la reducción B tengo 300 varones. En la reducción C tengo 150. Entonces yo más o menos puedo saber o no de cuánto mano de obra dispongo. Y si voy a cobrar tributo, también sé de cuánto tributo dispongo. Entonces, ¿qué hizo Toledo? Organizó a la población en reducciones o pueblo de indios para tener un mejor control de la mano de obra y también para cobrar el tributo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se decía es que les cobraban tributo, pero no todo llegaba a España. A veces al indio le cobraban de forma excesiva y no todo llegaba a España. Pero si tú llevabas una estadística de la población, Toledo dijo, así vamos a saber cuánto tributo también tenemos que recaudar. ¿Ya? O sea, para los fines de España, para los propósitos de España, implicaba organización. Amigo Enzo, muchas gracias. Queremos aclarar, amigo Octavio Alania, que europea, la Inquisición europea se va a restablecer sobre todo en la etapa de la contrarreforma religiosa, pues. No sé si escuchó hablar del Concilio de Trento. Y el virrey Toledo lo trae al Perú, cuya función del Tribunal de Santo Oficio o Inquisición decía era mantener la pureza de la fe católica. Eso es lo que establecía
según su norma. Y de ahí por qué perseguían a las personas de diferente fe o personas que, en el punto de vista de la Inquisición, consideraban que estaban faltando a la fe. Gracias, Octavio. Franz. Oh, ya, con mucho gusto, amigo Franz. El yanacón es un término que viene de la época incaica. Yanacón era el sirviente indígena, ¿sí o no? El siervo de la nobleza. Pero escúchame, Yanacona sigue existiendo en el virreinato, pero como siervo agrícola. Lo que pasa es que acá en Perú, los españoles establecen sus haciendas, y era así como feudalismo, pe. Y tenían sus siervos, ¿o no? Ahí está. Entonces, Yanacona, siervo agrícola, siervo de las haciendas. Pongaje, no, pongaje es el sirviente, pero doméstico, el sirviente de casa, de pongo o pongaje, sirviente de casa o doméstico. Ya, amigo Franz, gracias. Ah, esa pregunta es tan chévere, ¿sabes? Me ha gustado porque veo que están preguntando cosas interesantes. Dentro de un ratito vamos a ver algunos puntos, ¿ya? Por ejemplo, el Real Felipe empezó a construirse en el gobierno de Manso de Velasco, virrey Manso de Velasco. Ya con Amat y Juniel se va a hacer gran parte de la obra, ¿no? Pero con Manso de Velasco empezó a construirse. Los piratas sí atacaban básicamente en el mar, ¿no? Amenazaron muchas veces con desembarcar. Uno de los virreyes que los va a enfrentar es el virrey Francisco de Toledo. Él los va a enfrentar, ¿ya? El virrey Toledo. Y, a ver, otro. Ah, hubo un virrey llamado Melchor de Navarra que mandó a hacer murallas para la ciudad, por si acaso. ¿Quién fue el que abogó por los indígenas? Pregunta Nadia. Pedro Fernández de Castro, el conde de Lemos. Pedro Fernández de Castro, ¿ya? Él se dice que abogó por los indígenas. Muy bien, muy bien. Pueden seguir preguntando, todavía es posible todavía unas preguntitas. O podemos comentar, ¿no? Cuando José Antonio preguntó acerca de los piratas. ¿Sabías tú, José Antonio, que incluso había un pirata famoso, un corsario, llamado Francis Drake, que estaba así queriendo venir acá? Francis Drake, pero el virrey Toledo lo enfrentó. No, es que los piratas en el mar, claro, ¿no? En el mar siempre amenazaban con desembarcar, ese era el temor que había. Por eso, como les comenté,